en almacén colocábamos como un punto importante la distribución, ¿sí? Es parte de almacén, viene a ser parte de almacén también la distribución, porque es donde se guardan todos los, por ejemplo, productos terminados para la dispensación al cliente, ¿no? También podemos tener un área que se encargue netamente de la distribución, sí, también podemos tener un área de almacén y que vaya directo al transporte, también, ¿no? Entonces, por ello es que estamos juntando ahora la gestión de transporte con la distribución física, ¿sí? Pero es importante la tengamos ligada a que está en es parte primordial de nuestra gestión de almacén, ¿sí? Bien, entonces arrancamos. ¿Qué es nuestra gestión de transporte? ¿Sí? La gestión de transporte es altamente importante. Muchas veces en las compañías no les damos la importancia que necesitan, la importancia que merecen, ¿sí? ¿Por qué? Porque las decisiones de transporte a veces las tomamos cuando tenemos flotas propias, las tomamos muy de pronto sí, entreguemos esto, entreguemos aquello y no existe una buena planificación, ¿no? Porque tenemos el carro, el camión a disposición, el camioncito, ¿no? La combi a disposición. ¿Sí? Y cuando tenemos que tercerizar, muchas veces no consideramos ese costo de transporte como algo tan importante y valioso dentro del costo de nuestro producto terminado, ¿no? Y es un costo que sí deberíamos considerar. Y ahora vamos a hablar también un poquito de los costos logísticos, ¿sí? Con esta parte de gestión de transporte y distribución física, estamos de alguna manera concluyendo la revisión general de toda nuestra cadena logística, ¿sí? Entonces, la gestión de transporte permite llevar a cabo los procesos logísticos de forma eficaz y rápida, respondiendo a las necesidades tanto del propio sector logístico como las empresas y clientes implicados, permitiendo planificar, ejecutar y optimizar el movimiento físico de mercancías, tanto de entrada como de salida. También tiene que ver, o sea, no solamente es la entrega que yo le hago a mi cliente, es también el transporte que gestiono cuando, que gestiono cuando yo realizo una adquisición de materia prima, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la idea es asegurarse que llegue al destino en las condiciones óptimas y asegurarnos que cumplan las normas y todos los documentos necesarios para ese transporte, ¿sí? ¿Cómo podemos determinar que la gestión de transporte nos brinda éxito dentro de la gestión, dentro de nuestra gestión en la compañía? Miren, nos da éxito a 3 puntos claves, ¿sí? Uno, las operaciones, ¿sí? Vistas desde el punto de, si yo logro, si yo logro manejar una gestión de transporte, si yo logro poder uniformizar de pronto o apilar de una forma eficiente todos los productos que yo pueda tener todos los productos que yo pueda tener eh, para mis entregas y demás, mi operación va a fluir mucho más rápida, eso en la salida, ¿sí? Y si yo logro lograr que los productos que yo vaya a traer lleguen de una forma junta, lograr, por ejemplo, ¿no? En importaciones se ve mucho esto, consolidar, ¿sí? Consolidar mercadería, es decir, traer de varios proveedores, llenar en un solo contenedor. Entonces, hace eficiente mi operación, porque ya no voy a estar esperando una materia prima, otra materia prima, ¿no? Y las llegadas poco a poco. Voy a recibir todo en conjunto cuando lo necesito, ¿sí? Entonces, nos da éxito a nuestras operaciones, hacen que funcionen de una manera fluida, ¿sí? Que nosotros podamos producir con todo lo necesario y que podamos entregar todo justo a tiempo y no tengamos la necesidad de quedarnos con productos, con productos dentro de los almacenes, ¿no? ¿Sí? Logística de despacho. Ahí impacta ampliamente.
¿Por qué? Porque en la logística de despacho es donde se ve ya el término de la venta, ¿no? Sabemos que una venta no concluye hasta que esté pagada, ¿no? Eso lo sabemos. Sin embargo, también debemos saber que cuando ya el producto sale de nuestras instalaciones, es el punto final para empezar a cobrarle ya al cliente, ¿no? Entonces, si yo tengo una buena gestión de transporte, voy a tener una logística de despacho eficiente, es decir, voy a hacer que los productos que yo tengo lleguen al cliente rápidamente. Y no solo rápidamente, que lleguen de una manera segura, óptima y que cumpla las características para lo que fue creado, ¿sí? Acopio de suministros. Acá vamos un poquito para atrás, ¿no? Todo lo que yo necesito para poder producir, para poder transformar, ¿sí? Llega junto, entonces hace que toda esa gestión de aprovisionamiento pueda resultar exitosa, ¿sí? Estos son los tres puntos que de alguna manera tenemos que resaltar para saber que aplicar una gestión de transporte es beneficioso. Y en los tres puntos está ampliamente relacionado el tema de los costos, ¿no? En la disminución de costos. Acá tenemos una gráfica en la que podemos revisar tanto cadena de suministros como cadena logística, ¿sí? Sin embargo, lo más importante aquí es que podamos ver nuestro transporte, ¿sí? Nosotros conversamos al inicio de nuestro curso de cadena de suministros, ¿sí? Cadena de suministros es desde el pedido de la materia prima hasta que llega a nuestro cliente, ¿sí? Y un análisis de cómo le va, cómo le fue, qué tal nuestro producto, algún feedback o algo así, ¿no es cierto? Esa es nuestra cadena de suministros. Y la cadena logística es la adquisición de la materia prima, la llegada, inventarios, gestión de los almacenes, ¿no? Poder evaluar a nuestros proveedores, poder transportar los productos terminados hacia el cliente final. No considera dentro de la cadena logística la evaluación de la producción ni el cliente final. Esas son las dos principales características que marca la diferencia con la cadena de suministro, ¿sí? Entonces, habiendo hecho un recuerdo de lo que ya hemos revisado en nuestra primera sesión, el transporte actúa en cada etapa de la cadena logística y de la cadena de suministros, evidentemente, ¿sí? Existe incluso transporte entre almacenes, ¿sí? Pero ese transporte es de alguna manera un poco más sencillo. Vamos a tocar el transporte que nos permite englobar mucho más, ¿sí? ¿Qué transporte tenemos entonces? Tenemos el transporte que va, por ejemplo, de la fábrica hacia los almacenes de distribución, ¿sí? Cuando tengo varios almacenes a los que le tengo que entregar mi mercadería, ese tipo de transporte. Luego, el transporte que va hacia los puntos de venta, también es transporte logístico, ¿sí? También. Pero hay un transporte en particular que les quiero mencionar en esta gráfica, que es el de logística inversa, ¿sí? El transporte de logística inversa, como bien su nombre lo dice, va al revés. En lugar de ir del almacén hacia el cliente, va del cliente al almacén, ¿sí? ¿Por qué? Pueden ser dos motivos. Uno, si existe una devolución o si existe algún material de reciclaje que está regresando a la planta, ¿sí? Entonces, este punto lo vamos a profundizar y con ejemplos, diapositivas más adelante que lo vamos a presentar, ¿sí? Entonces, como podemos ver ahí, nuestro transporte está muy presente, ¿sí? Bien, ahora vamos a conocer algunas modalidades de transporte, ¿sí? ¿Qué modalidades de transporte tenemos? Tenemos transporte terrestre. Es uno de los elementos más importantes en el desarrollo económico y se ha convertido en la clave de éxito para muchísimos negocios, ¿sí? Porque permite el traslado rápido, es comercial, ¿sí? En las cantidades y los tiempos que se estiman, ¿no? Sin embargo, tiene algunas ventajas y también tiene algunas desventajas. Entonces, como ventajas podemos revisar que son versátiles, que son accesibles, son muy fáciles de acceder a ellos, existen terminales, ¿sí? En muchos lugares, ¿no?
En varios lugares tenemos terminales terrestres, tenemos accesos por carretera, ¿sí? La documentación que nos solicitan es sencilla, usualmente es una guía de remisión, ¿sí? Y bueno, si son productos controlados, algunos productos, algunos certificados o permisos especiales que se necesitan, ¿no? Sin embargo, es accesible contar con un transporte terrestre, ¿sí? Pero tiene algunas desventajas también. No es apto para grandes distancias. Yo puedo usarlo internamente, ¿sí? De manera nacional, por ejemplo, pero para distancias más largas es poco probable utilizarlo, ¿sí? Y tiene un gran problema que es el que hemos vivido este año, ¿no? A inicios. Por ejemplo, las paralizaciones. Cuando tenemos las paralizaciones y cierres de carreteras, lo que más se ve afectado es el transporte, evidentemente el transporte terrestre, ¿no? Y con ello, si estamos esperando algún producto, etcétera, va a verse ahí afectado, ¿sí? Y también que influye mucho en las congestiones de tráfico que puedan existir, ¿sí? Luego tenemos el transporte marítimo. Se efectúa por buques de navegación entre un lugar de carga y un lugar de descarga. Es el medio de transporte de mercancías más antiguo, ¿sí? Y tiene muchos usos y reglamentos diferentes y permite el desarrollo del comercio exterior. Este sí es utilizado para el comercio en largas distancias, ¿sí? Y se puede dividir en dos puntos: en servicio no regular y en servicio regular, ¿sí? En servicio no regular y en servicio regular. El servicio no regular, ¿sí? Perdónenme, les pido un segundo, me esperen un segundo, por favor. Bien, les pido las disculpas por la pequeña ausencia. Regresemos. Entonces, tenemos el servicio no regular y el servicio regular, ¿sí? El servicio no regular es en que los buques no operan dentro de un itinerario fijo. No tienen una hora de salida, una hora de retorno, un punto de partida, un punto de llegada, no. Todo ello es negociable, ¿sí? Se puede negociar y todas las condiciones de navegación se puede negociar entre ambas partes, ¿no? En quien brinda el servicio y en quien contrata el servicio, ¿sí? Y luego tenemos el servicio regular, ¿sí? Que es cuando los buques sí tienen un itinerario, ¿sí? Tienen un itinerario establecido, tienen una ruta determinada, tienen una hora de salida determinada, una hora de llegada, tienen un punto de origen y un punto de destino a los que van a llegar, ¿sí? Ese es un servicio regular. Evidentemente los costos serán pues diferentes, ¿no? Cuando hablamos de un servicio regular, el precio será más económico porque ya existe un estándar, ¿no? Ya existe una ruta estándar y se tendrán varios clientes que podrán utilizarlo. Y el no regular es un tanto más exclusivo, que podrá hacerse, se podrá hacer unión de clientes también para poder ser utilizado, sí, también, ¿no? Sin embargo, el servicio regular es un poco más estructurado. Ahora, este tipo de transporte, esa modalidad de transporte, también tiene algunas ventajas y desventajas, ¿sí? Como ventajas, tiene mayor capacidad de carga, ¿sí? Se puede enviar grandes cantidades, los fletes son bajos, existe flexibilidad de carga, se puede tener carga voluminosa y pesada, ¿sí? Y existen regulaciones internacionales que son manejadas, ¿no? Que son manejadas usualmente y que son fáciles de entender, ¿no?
manejamos los 5 TERS, por ejemplo. Es una comunicación universal que sabemos qué puede significar que llegue de un punto a otro. ¿Sí? Bien. ¿Y qué desventajas puede tener? Que la accesibilidad es solo a los lugares en los que tenemos puertos, ¿no? No todas las ciudades tienen puerto. Entonces, solo podríamos recibir mercaderías donde se tiene puertos. Claro que ese no es problema, porque luego de ahí puedes utilizar el transporte terrestre sin ningún inconveniente, ¿no? Sin embargo, ese es un punto a considerar también como una desventaja. El seguro de ese tipo esta modalidad de transporte es mucho más alto, es más costoso. Debe tener un embalaje que necesite una inversión adicional de parte de las personas que están enviando, ¿no?, el producto. ¿Por qué? Porque tiene que ser muy resistente. No se tratan los productos que vienen en un transporte marítimo con demasiada delicadeza, porque es transporte de carga fuerte, ¿no? En volúmenes altos. Entonces, tienen que tener un embalaje muy, muy resistente, ¿sí? Y bueno, se conoce también que en este tipo de modalidad puede haber deterioro y pérdida de productos, ¿sí? Luego tenemos el transporte aéreo. El transporte aéreo se realiza utilizando las bodegas de los aviones, ¿sí? El modo aéreo asume un tamaño reducido de transporte internacional, pero tiene un valor añadido alto, ¿sí? Este método también se puede desarrollar a través de aviones de carga, ¿sí? ¿Cuáles son sus ventajas? Su ventaja principal es que tiene alta velocidad, ¿no? Podemos reducir el tiempo rápidamente, ¿sí? Tiene una gran cobertura de mercado, ¿sí? Nos permite reducir los costos de embalaje. Y la cobertura de mercado es evidente porque en muchas ciudades ya no tenemos nuestros aeropuertos, ¿no? Aeropuertos, entonces que llegue de un lugar a otro es más fácil, ¿no? Existe reducción de costos, de los costos de embalaje. Y los de la documentación y seguro de alguna manera son menos costosos en comparación del transporte marítimo, ¿sí? La desventaja es que puedes enviar solo cierta cantidad, no puedes enviar un volumen muy grande. Uno, por un tema de espacio, y dos, porque en verdad es muy costoso. Entonces, si tú vas a enviar un volumen muy grande, lo que va a pasar es que te va a salir muy caro, ¿no es cierto? Después, existe restricción para productos peligrosos, ¿sí? Y piden una documentación, pues, bastante documentación para el envío, y etcétera. Y para algunos productos no se permiten hacer. ¿Sí? Y tenemos el transporte multimodal. El transporte multimodal es un transporte muy usado. Probablemente no conocíamos el nombre de pronto en multimodal, ¿no? Pero es muy utilizado. ¿Por qué? Porque traigo una mercadería de fuera, me llega de manera marítima y luego utilizo la terrestre. Ya está, multimodal, ¿no es cierto? Llega de manera aérea, pero tengo que llevarlo a distintos puntos dentro de la ciudad terrestre. Ya está, multimodal, ¿sí? Entonces, este tipo de transporte es el que combina más de una modalidad. Muchas veces es manejado por un solo operador. Al final, nosotros recibimos el producto en nuestras instalaciones, pero es manejado por un solo operador, ¿sí? Bien, ¿qué cosas evaluamos cuando vamos a tomar la decisión de una modalidad de transporte de carga? ¿Sí? Primero, tres tipos de redes, que son de alguna manera las principales, donde debemos prestar ahí atención. ¿Sí? Primero, la red física, la ruta que toma el producto desde el origen hacia el destino, incluidas las vías, los terminales y los controles. ¿Sí? Luego tenemos la red operativa, que es la ruta que toma el envío en términos de puntos de decisión. Carga, descarga, enrutamiento local, transporte de línea, clasificación, etcétera, todo aquello que tenga que ver con nuestra operación, ¿sí? Luego tenemos la red estratégica. Es una serie de rutas a través de la red desde el origen hacia el destino. Cada uno presenta una opción completa y tiene características de servicio distinta y costo de extremo a extremo.
Entonces, ahí nosotros cuando evaluamos el transportista, ¿sí? Podemos pedirle cuál es su red estratégica, ¿no? Para conocer qué tan bien están planificando sus rutas. Y según ello, nosotros también podemos eh, tomar una decisión más completa, ¿sí? Los costos de transporte. Usualmente los costos de transporte los tenemos en dos puntos, ¿sí? Tarifas en función del volumen. Los costos de transporte están relacionados con el tamaño del envío. Los envíos con volúmenes grandes tienen tarifas más bajas que los envíos con volúmenes más pequeños, ¿no? Aquí aplicamos el tema de economías de escala. El tema de economías de escala, cuando nosotros tenemos pues mayor número de producción, tiene un costo menor por unidad, ¿correcto? Que cuando aplicamos un menor número de producción. Entonces, de alguna manera se relaciona. Las tarifas en función de un volumen más alto es más económico, ¿sí? Luego tenemos tarifas en función de la distancia. La dependencia de las tarifas respecto a la distancia puede ser nula con respecto a este factor, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué podría ser nula o variar respecto a este factor? Porque depende mucho, y lo vamos a revisar en un momento, depende mucho si en la distancia que estamos considerando vamos a tener un retorno que también pueda cubrir ese costo de transporte. O solo la persona que envía tendría que cubrir un costo total del transporte, tanto de ida como de vuelta. ¿Sí? Existen algunos pasos, algunos puntos importantes para definir estratégicamente qué transporte voy a utilizar. ¿Sí? Uno, el análisis de los flujos de las mercaderías. ¿Sí? Eh, es una situación de las plantas de fabricación y distribución, de los principales puntos de entrega y condiciones de entrega. ¿Sí? Todo lo que usualmente consultamos antes de tomar un transporte, ¿sí? Luego la definición de concurso, es decir, que se pueda seleccionar el transportista de acuerdo a algunos KPIs de rendimiento en sus procesos que podamos tanto solicitarle como nosotros tomar en decisión, ¿no? Evaluar también. Ahora, acá consideremos que si no tenemos un transporte propio, que quiero hacer hincapié en que no necesariamente soy más eficiente en mi gestión de transporte cuando tengo una flota propia, no necesariamente, ¿sí? No necesariamente. Muchas veces soy eficiente tercerizando, aplicando outsourcing en mi gestión de transporte, ¿correcto? Entonces, si aplico una tercerización, estoy contratando un transporte y aplico el mismo criterio para que los proveedores, ¿correcto? Los evalúo y demás. Entonces hago una definición de concursos, ¿sí? Y luego selecciono al transportista, ¿sí? La selección al transportista es disponer de varios transportistas a ponderar, implantación de herramientas que faciliten la simulación online en función del destino y cantidad, y con esto conseguimos una simplificación y homogeneidad del modelo tarifario. Ahora el tema del transporte está muy desarrollado, incluso uno puede entrar en red en algunas empresas transportistas y puedes hacer tu propia cotización, ¿no? Colocar tu ruta y demás. Y eso pasa también cuando es el transporte de pasajeros, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, podemos ser, y así con parámetros idénticos, podemos seleccionar a nuestro transportista, que es lo que hacemos también con los proveedores, ¿correcto? Bien. Luego, la previsión y cuadre de facturas. Muchas veces es importante que se pueda prefacturar, es decir, que sea pagado antes de que nos llegue la mercadería. Eso nos da a nosotros la posibilidad de poder ahorrar el tiempo en que ya llegamos, me depositas, ya hacemos el pago, bueno, lo más importante, lo mejor sería manejar una línea de crédito, ¿no? Eso sería lo mejor, antes que cualquier otra cosa. ¿Sí? Pero si no se da ello, es importante también en nuestro análisis ver la previsión y el cuadre de facturas. ¿Cuáles son las decisiones básicas que yo debo tener para tomar la decisión respecto a un transporte? Tenemos que elegir el transporte que sea rápido, fiable y que sea seguro, ¿sí?
Porque, ¿qué sucede si nos dicen por ahí, ¿no? Lo que pasa es que se perdió tu mercadería. ¿Qué haces con ella? ¿No? ¿Qué hacemos con ella? Programación y diseño de rutas. Esta decisión de programación y diseño de rutas nos importa bastante y nos impacta cuando nosotros hacemos nuestra propia gestión de transporte. Si nosotros no hacemos la gestión de transporte directa, esa es una decisión que impactará solo sobre la empresa especializada en el transporte, ¿no? Elección del vehículo adecuado, ¿sí? Y consolidación del envío, que también son dos puntos que se consideran un tanto más cuando las empresas, cuando tercerizamos, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de gestión de transporte? Y acá tenemos amplias ventajas, ¿no? Sin embargo, 5 que resultan ser las más importantes de alguna manera, ¿sí? 1, el ahorro de recursos y costes. 2, mayor seguridad. 3, mejor calidad en el servicio prestado, ¿sí? 4, mejor capacidad de respuesta ante imprevistos. Y en este mejor capacidad de respuesta ante imprevistos está ampliamente relacionado con el ciclo PHBA, ¿correcto? Que ahora sí estoy segura que todos lo sabemos, planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no es cierto? Y logramos mayor productividad. Bien, planificación del transporte. Planificación de tránsito y de transporte contempla factores que afectan aquel equilibrio tanto en condiciones actuales como en condiciones futuras, ¿sí? Y la planificación del transporte es tan importante como la planificación en nuestra gestión de almacenes que hemos tocado en clases anteriores, como nuestra planificación de compras, ¿no? Es muy importante, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que planificar nuestro transporte antes de tomar esa decisión y calcular nuestros tiempos. Vamos a revisar donde tenemos los costos logísticos. Me gustaría que vamos a saltarnos esta diapositiva. ¿Sí? Esta, pero les pido un segundo, por favor. Vamos a... Bien, bien, señores. Quiero mostrarles esta diapositiva antes de continuar con nuestra presentación, ¿sí? Esta diapositiva es muy importante, ¿sí? Es más, creo que todo el curso he querido mostrárselas. Es la composición de todos los costos logísticos, ¿sí? En esa composición de los costos logísticos nos permite saber dentro de toda la cadena logística, ¿sí? ¿Cuánto en porcentaje significa cada operación logística que hacemos dentro? Recordemos que ya estamos claros, ya lo sabemos, ¿no? La logística no solo es la parte de compras, ¿sí? La logística es todos estos diferentes puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué puntos tiene el coste de logística? Tiene, primero, decirles que de todas las ventas es aproximadamente el 16%, ¿sí? Entonces, el almacenamiento, la planeación y reposición de inventarios, el procesamiento de pedidos de clientes, logística inversa, transporte y distribución y compras y gestión de proveedores. Estoy segura que muchos esperábamos o pensábamos que el mayor costo logístico que podríamos tener es compras y gestión de proveedores, ¿correcto? Sin embargo, no es así. El mayor costo logístico que tiene nuestra cadena logística es el transporte y distribución, ¿sí? Con un 23.3%, ¿sí? Y está seguido, claramente, de compras y gestión de proveedores con un 20.7%. ¿Sí? Y luego tenemos al procesamiento de pedidos de clientes, que es con un 18.7%, la planeación de reposición de inventarios a un 16.4%, el almacenamiento a un 13.1% y también tenemos a la logística inversa. ¿Sí? La logística inversa tiene un porcentaje. Mientras ese porcentaje no esté lleno de rechazos y devoluciones, todo está bien, ¿no? La fuente de donde la hemos tomado es una encuesta nacional de logística que se encuentra vigente, ¿sí? Entonces, veamos qué tan importante es el transporte y la distribución. ¿Por qué tenemos que centrarnos, sentarnos, pensarla y evaluar muy bien el tema de nuestro costo logístico?
Por ello, la planificación del transporte nos resulta primordial para la toma de decisiones y el análisis de nuestros costos también. Porque muchas veces se toma decisiones de los costos, ¿sí? Es más, se da el precio de un producto terminado y no se ha considerado cuánto significa el transporte, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso está bien o está mal? Está mal, pues, ¿no? Bien, ahora, existen algunas diferencias entre transporte de pasajeros y transporte de carga, ¿sí? Que sí es importante que las podamos conocer. El tiempo, ¿sí? Tiene sus eh, tiempos de salida, rutas y demás establecidos cuando se trata de un transporte de pasajeros, ¿no? Establecidos. Y el transporte de carga tiene una hora de salida, pero puede recibir la mercadería todo el día, ¿no? Luego, viajes direccionales, ida y vuelta. Cuando nosotros hacemos la adquisición de un pasaje hacia cierto destino, pero solo queremos ir a ese destino y quedarnos un periodo largo, no tenemos que comprar ida y vuelta, ¿no? Solo podemos comprar ida y el retorno lo veremos cuando tomemos la decisión de regresar. No nos obligan o exigen a pagar ida y vuelta. No, es que voy a venir vacío, entonces no te voy a tener que cobrar ida y vuelta, ¿no? Entonces, que como se hacen más viajes y más personas, ahí estará cubierto, ¿no? Pero no existe ese tipo de exigencias. Sin embargo, en, en viajes de transporte, de carga, cuando se transporta a un lugar que no vamos a regresar con el vehículo cargado, con el camión cargado, y saben que movilizar un camión es altísimo, debe considerarse el costo de ida y retorno. Consideramos el costo de ida y de retorno, ¿correcto? Para que así eh, el camión va cargado de la mercadería, regresa vacío y ese retorno vacío no sea una pérdida para el empresario, ¿no es cierto? Bien, luego el inventario no influye en las decisiones. En el transporte de carga, perdón, en el transporte de pasajeros, cuando nos venden un pasaje y nos dice salimos a las 8 de la noche, no nos dice el bus, no vamos a salir a las 8, vamos a salir a 8:30 porque todavía me faltan vender pasajes. No, a las 9, no, a las 10, un ratito esperemos. No tenemos ello, ¿no? Sin embargo, cuando tomamos un transporte de carga, muchas veces preguntamos, ¿no? El camión sale hoy, si está lleno, pero mejor considera que sale mañana temprano. Si está lleno, sale hoy, si no, sale mañana. Entonces, sí existe ahí un condicional para tomar la decisión de que pueda salir o no. Es decir, el inventario que tenga dentro de mi camión sí me es una parte decisora para poder escoger mi hora de salida. ¿Sí? Esas son las tres principales diferencias que podríamos tener en un transporte de pasajeros y un transporte de carga. ¿Sí? Luego vamos a la planificación de rutas. ¿Sí? En la planificación de rutas tenemos que ver cuál es la ruta más corta, la más larga, cuál me disminuye costos, tener todos los puntos donde yo voy a hacer las entregas para poder armar mi diseño, ¿sí? Armar todo mi diseño, ¿sí? La planificación de rutas es muy importante, lo vamos a tocar, recordémoslo, que porque lo vamos a conversar también en nuestra próxima sesión, que es el día sábado. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de estrategias de optimización en la cadena logística. Y parte importante de esas estrategias de optimización de la cadena logística es la planificación de rutas. O sea, ¿se dan cuenta qué tan importante es nuestro transporte? Es muy importante, ¿sí? Luego, tenemos que saber si tenemos flota propia o si vamos a tercerizar, ¿sí? Cuando tenemos una flota propia, es probable que que tengamos márgenes de error que sean un tanto más altos. ¿Por qué? Porque solo somos nosotros. En cambio, cuando tercerizamos, es una empresa que ya tiene, pues, que tiene una serie de clientes, ¿no? Y el margen de error en su planificación será menor, ¿sí? Mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo lo consideramos si no tenemos la flota propia, perdón, si tenemos la flota propia. Si no la tenemos, no es necesario poder considerarla, ¿sí? Tener disponibilidad de recursos internos, es decir, conductores, dinero para el combustible y demás.
¿sí? Que eso nos impacta si tenemos flota propia, no si lo tercerizamos. Calcular la carga también nos impacta si nosotros tenemos la flota propia, ¿sí? Trazar rutas de distribución, ¿sí? El trazar rutas de distribución está ampliamente ligado con nuestra planificación de rutas, pues, ¿no? Y luego análisis de indicadores climáticos del tráfico. ¿Listo? Y bien, ahí tenemos nuestros costos logísticos que los hemos ya conversado. Bien, hasta acá tenemos alguna consulta. Pasamos a nuestra pantalla para ver si tenemos alguna consulta. Espero las consultas de todos, por favor. ¿No tenemos consultas? Felipe, Incoterms, sí, los Incoterms son considerados en el transporte marítimo, correcto. En la siguiente sesión, aunque es una sesión bien larga, voy a darme un tiempo para que podamos revisar el tema de Incoterms. Y desde el siguiente curso que dictemos, en la gestión de transporte vamos a agregar Incoterms, porque veo que no sé si es una consulta, Felipe, pero veo que sí es requerido profundizar un poquito en ese tema, ¿no? No, de pronto no a mucho detalle, no es un tema, no es un curso de importaciones, pero sí podemos, eh, por ahí podemos tocar ese tema, ¿sí? Bien, entonces, no tenemos más consultas, continuamos con nuestra presentación. Bien, ahora tenemos la carga según su naturaleza, ¿sí? Según la naturaleza de la carga. Tenemos, así como hemos conversado respecto a stocks, tipos de stocks, cuando hablábamos en nuestra gestión de inventarios, también existe la carga según su naturaleza, ¿sí? La carga perecedera, que ya nosotros la hemos conversado ampliamente, que es aquella que puede vencerse, ¿no? Que son productos usualmente alimenticios, que tienen degradación en las características físicas, químicas y microbiológicas. Estas cargas requieren condiciones especiales en sus movimientos. Necesitan, por ejemplo, refrigeración, conservación o ciertas temperaturas para poder mantenerse, ¿sí? Luego tenemos la carga frágil. Estos productos, por su característica, tienen que ser tratados con sumo cuidado, ¿sí? Porque tienen riesgos de ser, pues, de tener pérdidas, que sufran daños, ¿sí? Y merecen un especial empaque y embalaje, ¿sí? Merecen un especial empaque y embalaje porque son productos muy frágiles, ¿sí? Luego tenemos la carga peligrosa, ¿sí? La carga peligrosa son productos que poseen características, por ejemplo, explosivas, combustibles, oxidantes, venenosas, radioactivas, corrosivas y pueden causar accidentes tanto a las personas como al medio ambiente y a otros medios de transporte, ¿sí? Para estas cargas peligrosas tenemos dos puntos a considerar. Uno, que las unidades que hacen el traslado deben tener unos permisos especiales, ¿sí? Y, eh, y también se tienen que tener en su habilitación, la unidad tiene que tener unas condiciones para poder transportar, ¿sí? Luego tenemos la carga sobredimensionada. Esta es la carga que nosotros solemos ver en las carreteras o tal vez alguien trabaja con ese tipo de cargas, ¿no? Que va las camionetas adelante, carga ancha y atrás viene pues un gran camión con un cargamento bastante amplio,
¿no es cierto? Esta clase de carga suele ser muy voluminosa y pesada y tienen restricciones en los medios de transporte y sobrecostos en los fletes. Bien, ahora vamos a hablar respecto a outsourcing, ¿sí? Como les mencionaba, aplicar outsourcing no es malo. Muchas personas piensan que, como yo tengo mi flota propia, tengo mis propios camiones, entonces yo voy a poder ser mucho más eficiente en mi gestión. Yo voy a poder reaccionar mucho mejor. Sin embargo, no funciona de esa manera, ¿no? Muchas veces es mejor, no mejor, o muchas veces es bueno el hecho de tercerizar, ¿sí? También es bueno el hecho de tercerizar. Entonces, vamos a conocer las ventajas de utilizar outsourcing, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Y que no satinicemos a la tercerización, porque la tercerización no es mala, no es buena, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las ventajas? Uno, que tienen especialización en el negocio. Conocen el manejo del negocio de transporte, lo conocen perfectamente. Entonces, ya no es, lo conocen, ¿no? Entonces, muchas de las formas de planificación y demás, todo lo que estamos tocando ahora en esta sesión, ellos ya saben cómo aplicarlo, ya lo conocen, ya saben, ¿no? Entonces, les resulta mucho más sencillo y evidentemente lo hacen más eficiente. ¿Sí? Disminución de costos de reclutamiento y selección. Se dice que en el mercado de transporte, en el rubro de transporte, existe mucha rotación de personal. ¿Sí? Entonces, si nosotros aplicamos outsourcing, no vamos a estarnos preocupando respecto a contratar personal, a seleccionarlo, a evaluarlo, a captarlo, no capacitarlo y todo el costo social que implica, ¿no? ¿Sí? Se hace un uso eficiente del espacio. ¿Por qué? Porque si ocupamos nuestro propio transporte, lo que va a suceder es que vamos a apilar o arreglar solo a nuestras ¿qué les digo? A nuestros empaques, ¿no? A las medidas de nuestros empaques, que probablemente no nos permita hacer una distribución diferente o optimizar espacios, porque no vamos a tener, digamos, tenemos un sobrante de espacios, no tenemos una caja que entre ahí, ¿no? Una caja larga, digamos. Sin embargo, cuando tenemos una cantidad de clientes mayores, tenemos más opción de este tipo de empaques, ¿sí? Tenemos más opción de empaques. Entonces, nos permite hacer un uso del espacio eficiente, ¿sí? Luego tenemos procesos más eficientes. Claramente los procesos que maneja una empresa que esté especializada en outsourcing, una empresa que esté especializada en outsourcing, es pues mucho más eficiente porque está especializada en el negocio. Entonces sus procesos serán mucho mejores que una empresa que no esté especializada en transporte y que toma la decisión de aplicar, pues de comprar sus unidades y poder aplicar su transporte, ¿sí? Pero también tenemos algunas desventajas, ¿sí? Que es importante conocerlas. Esa rotación de personal, que no es esta disminución de costos de reclutamiento por la alta rotación, nos resulta una ventaja, pero también nos puede resultar una desventaja. ¿Por qué? Porque la rotación del personal es altísima y es probable que nosotros ya hayamos contactado con una empresa tercera, ya ese personal que trabaja ahí nos conoce, sabe cómo manejar nuestros productos, ¿no? Ya llegamos, señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le dejamos nuestros, es de la empresa tal, pase, ya sabe cómo acomodarlos y demás. Y que se vaya nos afecta, porque tenemos que volver a explicarle nuestro manejo, probablemente. Con un pequeño manual podríamos solucionarlo, ¿no? No es una gran desventaja. Desconocimiento de los productos, ¿sí? El hecho de que ya conozcamos a las personas y tengan un personal fijo nos ayuda a estar mucho más seguros en la aplicación de transporte que hemos elegido. Pero si no conocen nuestros productos, ahí caemos en un problema, ¿no? Porque este lo tienes que tratar con cuidado, este acá, los horarios de almacén son tales, etcétera. Pero con capacitación también puede superarse, con comunicación.
Luego, y esta desventaja sí sería de pronto la más relevante, que es la información confidencial, clientes, rutas y precios, se la estamos compartiendo al transportista, ¿no? Y el transportista sabe qué vendemos, sabe a quién le vendemos, sabe cuánto le cobramos, entonces ahí podría de pronto partir una idea de negocio competencia, ¿no? Podría ser. Claro que podríamos solucionarlo con un contrato de confidencialidad que podamos manejar con el transportista, ¿sí? O sea, tenemos las formas de poder de alguna manera minorar estas desventajas, ¿sí? Bien, hemos llegado a la parte final de transporte. Quiero saltarme un poquito aquí y que hablemos de la logística inversa antes de pasar a distribución, ¿sí? La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministros que mueve los bienes o productos, ¿sí? De los clientes a los vendedores o fabricantes. Una vez que un cliente recibe un producto, procesos como un producto o lo procesa como devoluciones o reciclaje, requieren de logística inversa, ¿sí? Los rechazos, las devoluciones, esos los conocemos, ¿no? Cuando nosotros somos la empresa que vende, nuestro cliente recibe su producto en condiciones diferentes a las que a las que quedamos que se lo íbamos a entregar, pues entonces este cliente nos dice, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, Hola. dígame. Buenas tardes. Verónica, termino este punto, termino este punto y pasamos a la intervención, por favor. ¿Sí? Bien, entonces cuando hablamos de devoluciones y rechazos, estamos claros que es cuando un producto no cumple con las características para lo que fue comprado, ¿no? Entonces lo rechazan, lo devuelven. Esa es el peor concepto, la peor aplicación de logística inversa. Es una aplicación de logística inversa, está bien aplicada, sin embargo es la que menos quisiéramos tener, ¿no es cierto? Pero hay otra aplicación de logística inversa que también es usada, que es, por ejemplo, cuando yo compro, en un ejemplo muy cotidiano, las botellas retornables. Es logística inversa, ¿sí? Las botellas retornables. Yo soy una fábrica, le vendo frascos a una empresa y los frascos necesitan que tengan un tipo de embalaje muy especial. ¿Por qué? Porque tienen que estar cubiertos. Los frascos son muy frágiles de pronto, ¿no? Entonces, como son estos muy frágiles, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Sucede que he mandado a hacer cajas de embalaje especiales, particulares para ello. Entonces le digo a mi cliente, ¿sabes qué? Me las devuelves, las cajas. ¿A qué estoy aplicando? Logística inversa, ¿sí? Esa es nuestra logística inversa. Bien, ahora sí, vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas. Y aquí teníamos una consulta, a ver, con manitos levantadas. No, pero era Verónica. Verónica, nos querías hacer la consulta. Cuéntanos, por favor. Hola, Verónica, ¿te escuchamos? Verónica, bien. Pasamos a una pregunta. John nos dice, ¿nos puedes hablar sobre al respecto de transporte de contenedores? Al transporte de contenedores nos referimos a los que vienen de importaciones, ¿correcto? Este usualmente combina dos tipos de modalidades, el marítimo, ¿sí? Y el transporte terrestre, ¿sí?
A ese tipo de contenedores nos referimos, ¿correcto? Los que tienen, en un contenedor podemos tener la consolidación de varios productos, ¿no? Puede traer un contenedor, un solo cliente, sí, hay clientes que traen más de un contenedor, pero también puede colocarse en un contenedor varios productos para poder, ay, se me dio la palabra, para poder consolidar la mercadería, ¿sí? Para poder consolidarla. Ahora, existen otro tipo de contenedores que de pronto son los que se están usando mucho, que son los contenedores que se usan para oficinas. No sé si a ello te refieres. Usualmente son armables y vienen planchas, ¿no? Hay contenedores también que sí, que vienen ya como estructura, ¿no? Hay empresas que se están dedicando a ello. Una de ellas me parece que es la empresa Tecnofast Atco, me parece que es. Ujú. Así es. Bien, ahora pasamos a revisar el tema de distribución. Bien, distribución. La logística de distribución implica la planificación, implementación y control del movimiento físico de materiales y productos terminados desde su lugar de origen, es decir, desde los almacenes. Por ello es que se acuerdan que conversábamos que tenemos que considerar el tema de almacenes dentro de nuestro análisis, la distribución dentro de nuestro análisis de almacenes, ¿no es cierto? Desde su lugar de origen hasta donde lo van a utilizar, ¿sí? Con la satisfacción de las necesidades del consumidor y el beneficio para ellos mismos, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de la distribución? Vamos a revisar algunas funciones importantes de la distribución. Transportar. Esta es una actividad necesaria para movilizar los productos. Este es el actor principal en la distribución física del lugar de fabricación al lugar de consumo. Por lo tanto, requiere de un manejo bastante profesional, ¿sí? Fraccionar es una actividad dirigida a ubicar los productos fabricados en las cantidades y condiciones que exige el mercado. Es decir, no me llevo todo lo que está producido, todo lo que esté en mi almacén, me voy llevando las cosas como el cliente lo va necesitando, ¿no? Es fraccionar. Almacenar. La acción de asegurar los productos entre el momento de fabricación y el momento de la compra o el uso final. ¿Sí? Informar. Permite el conocimiento de las necesidades del mercado para actualizar o mejorar las estrategias de mercado y logística interna. Factores de la red de distribución. ¿Cuáles son los factores? La disponibilidad y la variedad de los productos, ¿sí? Mientras más de pronto productos existan que nos permita poder acomodarlos, nos puede resultar mejor hacer una consolidación en un espacio físico. Y mientras menos puntos tengamos, nuestra distribución va a ser mucho más sencilla, ¿no? Tipos de formas de entrega, costos de envío, las pruebas de producto, seguimiento de los pedidos, experiencia de compra, si se tiene una política de evoluciones. Por ello, la logística inversa en sesiones anteriores las tocaba al final del curso, sin embargo, la logística inversa ahora le he unido con el transporte, ¿sí? Considerar tipos de productos como los productos que tienen condiciones especiales, ¿sí? El tipo de carga, que es lo que ya conversamos hace un momento. Sí, ahora tenemos algunos canales de distribución, que es importante los conozcamos, ¿sí? Los mayoristas que le compran los productos, los mayoristas, ¿sí? Que son los que compran los productos para posteriormente vender a los detallistas, ¿sí? Y existen tres tipos de mayoristas, ¿sí? Y acá es lo mismo que conversábamos y tuvimos el ejemplo de una compañera, no recuerdo su nombre, que tiene un negocio de costura, ¿no? De ropa. No necesariamente comprarle al mayorista me resulta la mejor decisión. Muchas veces comprarle al detallista es mi mejor decisión, ¿no? Entonces nosotros tenemos que también conocer estos canales de distribución y pensando ya en el lado de proveedores para poder tomar unas buenas decisiones, ¿sí? Entonces el mayorista es el que le compra productos y se los vende al detallista. Y tenemos tres tipos. Cuando el mayorista es propiedad del fabricante y el fabricante es el distribuidor del mayorista y por lo tanto controla su funcionamiento, tiene sus oficinas de venta y de servicio al cliente.
Ese es cuando el fabricante es dueño del mayorista. Luego tenemos al mayorista independiente. Implica la adquisición de la mercadería que maneja, asume las consecuencias de riesgo, ya es una empresa aparte, pues, ¿no? Riesgos para su venta posterior. Yo te compro 1 millar de tal cosa, ya, perfecto. Si en el millar llegaron 10 mal, ya es un tema que tú tienes también que saber cómo manejarlo, ¿no? O hacer la devolución, pero ya aplica una responsabilidad aparte de cara al cliente, ¿no? De cara al cliente. Luego tenemos el mayorista, que es propiedad del detallista, ¿sí? Que la empresa minorista empieza a crecer hacia atrás, ¿sí? Luego tenemos los detallistas. El comerciante detallista compra los productos a los mayoristas para poder venderlos hacia el consumidor final, ¿sí? Produciendo la satisfacción de la demanda allí donde se genera. Los principales objetivos de los detallistas son ahorrar tiempo al consumidor por la cercanía, ¿no? La cercanía, permitir una gran cobertura del mercado al productor, ¿sí? Normalmente ofrece una garantía de ventas al productor. Los tipos de ventas de detallistas más usuales son los establecimientos independientes, autoservicios, almacenes, tiendas de cadena y supermercados, ¿sí? Donde usualmente vamos a hacer nuestras adquisiciones. Para definir los modelos de distribución que nosotros vamos a utilizar, ahora vamos a revisar nuestros modelos de distribución. Es importante que tengamos muy en cuenta, primero, nuestra ubicación geográfica, ¿sí? Indicar las distancias que deben recorrer los productos en el transporte, el tamaño del mercado que se requiere abastecer y con este muestra el número de almacenes que necesitamos tener de un producto, requerimientos técnicos de los productos, algunas recomendaciones especiales para el manejo, transporte y almacenamiento de los productos, niveles de servicio, la rapidez con la que se requiere abastecer y lo que se requiere transmitir a través del servicio, medios de transporte requeridos, que indique el tipo de transporte requerido para entregar los productos a los clientes o a los consumidores, ¿sí? Y vamos a pasar a revisar nuestros modelos de distribución, ¿sí? Bien, los modelos de distribución, tenemos modelo de distribución descentralizado, ¿sí? Este es el modelo de distribución más usual entre los sectores industriales. Al terminar la fase de fabricación, los productos son distribuidos a través de un almacén regulador a las diferentes delegaciones, quienes se encargan de suministrar los productos a sus respectivas zonas. La mayor ventaja de este modelo es la cercanía de los productos al punto de destino y la mayor desventaja es que tiene un alto costo en infraestructura, ¿sí? Acá vamos a poderlo ver. De la fábrica se va hacia un almacén y de los almacenes a las delegaciones, ¿sí? Y de las delegaciones se va a los clientes directamente. Miren el tramo en verdad largo que pasa, ¿no es cierto? Y con ello vamos a conocer los distintos modelos de distribución que tenemos. Hemos revisado el descentralizado. Ahora vamos a revisar el modelo de distribución centralizado, ¿sí? Debido a los adelantos en las comunicaciones con los clientes y las mejoras en los plazos de transporte, carreteras, autopista, las organizaciones han decidido planificar sus rutas de distribución, que es lo mismo, que es lo que nosotros estamos conversando, ¿no? Que es por lo que estamos teniendo esta clase, la planificación, la estrategia de nuestras rutas, ¿no es cierto? Y así poder disminuir costos que incurran con el modelo descentralizado, ¿sí? Entonces, nuevamente, veamos el modelo descentralizado. Fábrica, almacén, delegaciones y clientes. Ahora veamos el centralizado. Fábrica, fábrica, hago mi planificación de rutas, que es lo que estamos viendo en esta clase, en esta sesión. Se va el camión, a los distintos camiones, ¿sí? Y cada camión puede llegar a unas 2 zonas. Miren, por ejemplo, bueno, el azul llega a 3 zonas, ¿no? Dependiendo de mi planificación. Entonces, ya no tengo que estar construyendo las delegaciones para que para cada cliente, ¿no es cierto? Ya solamente tengo que hacer una buena planificación de rutas, contratar los camiones necesarios, adecuados, el transporte adecuado para poder llegar a los clientes que necesito. ¿Sí? ¿Se dan cuenta la diferencia?
Fábrica, almacén, delegaciones a los clientes. Fábrica, chao almacén, tengo planificación, chao delegaciones, tengo transporte y un transporte puede llegar hasta 3 clientes sin ningún problema. ¿Sí? Bien. También tenemos el modelo de distribución cross-docking. Este es uno de los que más en verdad me gusta, me llama la atención, ¿sí? Pero dependiendo del modelo de negocio, no lo podemos aplicar en absolutamente todo, ¿no? El cross-docking se reemplazan las delegaciones, es decir, estas de acá, las delegaciones se reemplazan por plataformas cross-docking, es decir, carga y descarga, que se denominan sitios de recepción y reexpedición de mercadería. En estas plataformas, el fabricante entrega los productos y el comerciante las reexpide, ¿sí? Entonces, en el mismo camión, te entrego los productos y en ese mismo camión tú vas y las reexpides en un día. Ahí tiene que haber una muy buena planificación, porque tienes un día para hacerlo, ¿sí? No puedes tomar el camión como tu almacén, ¿no? Sin embargo, sí empieza a funcionar como un almacén porque está todo el día ahí con la mercadería, ¿no? Es un almacén móvil que empieza a repartir, ¿sí? No implica almacenaje de los productos, consiste en el flujo rápido de las mercancías, desde el proveedor hacia el punto de venta, ¿sí? No quiere decir que te vas a quedar con los productos guardados ahí, no. Lo que quiere decir es que, lo que quiere decir es que los productos van a tener que entregarse de una manera muy rápida, muy veloz, ¿sí? Acá tenemos la imagen, la fábrica, almacén y el camión, plataforma cross-docking, el mismo camión, cliente A, B y C, ¿sí? ¿Se dan cuenta la diferencia de esas tres? ¿Sí? ¿Se dan cuenta la diferencia de las tres, no es cierto? Entonces el cross-docking ya tengo que ser muy rápido. No se aplica en todos los productos, no se puede aplicar en todos los negocios. Este sí puedo aplicarlo más, ¿no? Con mi planificación de rutas, que es lo que hemos estado revisando. Este no, es exclusivo para algunos negocios. Luego tenemos plataformas de consolidación, ¿sí? En este modelo el negocio central es la distribución de los productos de diferentes proveedores, ya que muchas empresas no mueven el volumen de productos necesarios para llenar los camiones, que es lo que se aplica también en las importaciones, ¿no? Los contenedores que consultaba nuestro amigo. No siempre vamos a llenar un contenedor. Sin embargo, se puede consolidar una serie de productos de distintos clientes para poder completarlo, ¿no es cierto? Y cubrir ese costo del contenedor entre todos, de alguna manera, ¿no? No mueven los productos necesarios para llenar camiones. Por esta razón, deciden aliarse con otros cargadores y así, con varias cargas pequeñas, y llenar un mismo trailer, ¿sí? Viene a ser este. Diferentes fábricas con diferentes almacenes llegan a un punto, un centro de consolidación y se va a los distintos clientes. ¿Sí? ¿Sí? Estamos viendo a distintos clientes dentro de un solo centro de consolidación. ¿Sí? Diseño para llegar al cliente. El diseño para llegar al cliente es la vía más rápida para llegar al cliente de manera eficiente para ambas partes. ¿Sí? Tanto para el proveedor, tanto para el cliente. Nosotros que manejamos la gestión de transporte y el cliente. ¿Sí? Esa es de alguna manera les digo, la parte importante, el objetivo de la distribución, llegar hacia el cliente, ¿no? De la manera eficiente y optimizando todos nuestros costos, ¿sí? Bien, pasamos a nuestra ronda de preguntas, que es nuestra última ronda de preguntas, y y acá Acá vamos a abrir una ventana, a hacer preguntas de
todas las sesiones que hemos tenido anteriormente, no necesariamente de esta sesión, porque con ello, como les menciono, estamos cerrando nuestra cadena logística, ¿sí? Estamos cerrando nuestra cadena logística. Entonces, eh, con ello, con todas las preguntas que tengan ahora y dudas absueltas, pasamos a nuestra última sesión, la del día sábado, para revisar el tema de indicadores y resolver nuestro caso, ¿sí? Entonces, las preguntas no son necesariamente de esta clase. Los que no asistieron a alguna sesión, es el momento si tenemos alguna duda para poder, pues, para poder hacer la consulta, ¿sí? Cayetana, nos preguntabas, ¿qué son las delegaciones? Las delegaciones son espacios físicos, oficinas en las que podríamos denominarlo de alguna manera almacenes, ¿no? Porque son espacios físicos, pero la diferencia es que se tienen oficinas que las gestionan, las custodian, las, las, las manejan, ¿sí? Esa viene a ser las delegaciones. Ay, ya, perfecto. Bien, tenemos varios minutos, así que tenemos que hacer las consultas que necesitemos. Sin embargo, también vamos a lanzar algunas preguntas a modo de hacernos un repaso de nuestro curso, ¿sí? Conversábamos respecto a, vamos a hablar de puntos importantes, ¿sí? Cuando yo voy a emitir una orden de compra, ¿qué tiene que estar alineado antes de la orden de compra? Tenemos tres puntos que tienen que tener, tres cosas que tienen que estar alineadas a la perfección para yo emitir mi orden de compra. La orden de compra es la tercera. Dos antes. ¿Qué es lo que tenemos que tener clarísimo antes de la emisión de mi orden de compra? Perfecto, Iván. La cotización y la ficha técnica. La ficha técnica primero, la cotización después y viene mi orden de compra. ¿Correcto? Tenemos tres grupos de interés para el uso de la ficha técnica. Yo, exacto, ficha técnica. Ujú. Especificaciones, cotización y pedido sería, Yesenia. El pedido es la orden de compra, ¿no? Al final, la orden de compra. O también, que lo estoy entendiendo, especificación técnica, el pedido al proveedor, la solicitud, luego la cotización, ¿no? Está bien. Y de ahí la orden de compra, ¿no? Ya, ahora, la ficha técnica nos es importante para tres grupos de interés, hemos conversado, ¿no? Sin embargo, me gustaría saber por qué es importante el uso de ficha técnica para los proveedores. Cayetana, Cayetana, te escuchamos. Permite saber si cuentan con lo que necesitamos. Correcto, y ¿qué nos permite hacer a nosotros? Estamos bien para aprobar o rechazar un producto, ¿no es cierto? Exacto, rechazar o aprobar un pedido. Correcto, Cayetana, perfecto. Bien, ahora, ¿cuál es el objetivo principal? Exacto, Mary. ¿Cuál es el objetivo principal de nuestra gestión de almacén? Dos palabras que teníamos que acordarnos muy bien. Resguardar es importantísimo, pero tenemos dos palabras claves, que no podemos olvidarnos del curso. No nos podemos olvidar por nada de la vida. Atender el requerimiento de forma, el control es importante, oportuno, Iván, exacto,
oportuno y falta una. El objetivo del almacén es atender de forma oportuna y nos está haciendo esperar, Iván. Oportuno y ya llega. Oportuno y con continuo. ¿No es cierto? De forma oportuna y continua. Sí, correcto, de oportuno y continuo. Sí, correcto, Iván, excelente, excelente. Bien, ¿qué otro punto importante hemos revisado? Recordemos la alineación entre nuestra compra y nuestra venta. Eso nos permite tener liquidez, perdón, tener un buen flujo, tener liquidez también. Lo que yo, la línea de crédito que manejo cuando vendo debe ser la misma a la que debo apuntar cuando compro. ¿Sí? El tema de stocks lo tenemos claro, estoy segura, el tema de stocks, ¿no? Si yo tengo sobre stock, soy menos rentable, ¿no? La señal, Miss, ¿cómo la señal? ¿Qué es la señal? Ah, ¿no se me escuchaba? Ah, mil disculpas. A ver, ya estoy, creo, ya estoy bien. Bien, el sobrecosto, el sobrestock, ¿no? El sobrestock me permite, me genera ser menos rentable. Y cuando tengo escasez, pierdo oportunidades de venta, ¿no? Hay un stock, a ver, ya para concluir vamos a hablar un poquito de los stocks. Hay un stock que yo no debo tener. Una empresa que inicia una cadena de botica y farmacia. Respecto a abastecimiento, John, primero saber que son productos que tienen fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un pequeño estudio de mercado respecto a la población que está cercana, que puede adquirir los productos. Depende también de la ubicación, ¿no? No es lo mismo una botica que esté frente a un hospital o una botica que esté frente a una plaza en un pequeño distrito, digamos, ¿no? Pero tenemos que evaluar quiénes están alrededor, a quiénes les vamos a vender, es lo primero, ¿no? Y según ello, también evaluar cuánto es que vamos a comprar, porque recordemos que las boticas y farmacias tienen muchos productos que tienen fecha de vencimiento, ¿sí? Fecha de vencimiento. Ese es el primer consejo que les daría. Y bueno, segundo, que para el tema de abastecimiento estemos al 3, pero ahí al tanto de conocer, por ejemplo, ahora, ¿no? Se está dando mucho de las enfermedades respiratorias en los pequeñitos, ¿no? En niños pequeños, menores de 5 años, ¿no? Entonces es muy probable que se tenga una gran demanda respecto a medicinas como, digamos, no sé, cetiricina, ese tipo de cosas, ¿no? Que son utilizadas para la gripe, ¿no? Básicamente ello, exacto. ¿Alguna otra consulta adicional? Oh, bueno, para terminar, ¿sí? Recuerden que tenemos el día sábado la solución de nuestro caso Harvard, ¿sí? La solución de nuestro caso Harvard. Si todavía no lo hemos leído, no perdamos la oportunidad de leerlo, porque al final ello nos beneficia a los que los leemos, ¿no? Lo leemos y nos ganamos la experiencia de haber conocido este bonito caso, ¿no? Es un caso Harvard que es muy importante que podamos saberlo para poder resolverlo, ¿sí? Cayetana, el cross-docking es bien interesante. Es cuando yo realizo, pues, a ver, vamos a regresar un poquito a la imagen. Acá, listo. Tengo una fábrica, ¿sí? Y tengo mi almacén. Hago una muy, muy buena planificación y en el mismo almacén, por ejemplo, un ejemplo.
yo realizo, mira, sin irnos a fábrica de pronto, ¿no? Y acá dos transportes modales. Estoy utilizando un transporte marítimo, ¿sí? Estoy utilizando un transporte marítimo y me traigo una importación, un contenedor lleno. Este contenedor es entregado a un camión, lleno completamente el camión. Ese camión lo traigo a provincia y toda la mercadería que esté en el camión la distribuyo en un solo día a todos mis clientes que abastezco a toda una ciudad dentro del Perú. Yo hago todo en importación y abastezco grandes cantidades. Entonces, todo un camión lleno, voy y distribuyo a 3 clientes. Entonces, no ha sido necesario el uso de un almacén físico, una delegación, para yo poder estar sacando de a pocos y poder entregar a mis clientes. He utilizado un solo camión en un solo día. Claro que el transporte es otro tema, ¿no? Pero en un solo día que llego a la ciudad en la que me encuentro para poder entregar a los distintos clientes. Entonces, yo no hubiera aplicado esa modalidad de distribución, ¿qué hubiera hecho? Hubiera llegado la mercadería hacia mis almacenes en la ciudad en la que estoy y luego empezaba a organizarlos y decía, el lunes le entrego a Juan, el martes le entrego a Pedro, el miércoles le entrego a tal, ¿no? Entonces ahí estoy incurriendo en un gasto de almacén, un costo de almacenaje, ¿sí? Y estoy alargando mis tiempos y por ende mis tiempos de facturación también, porque recordemos que cada vez que entregamos, facturamos, ¿no? Entonces, ese es básicamente el cross-docking. Perfecto, Cayetana, qué bueno. John dice, estudio de mercado uno lo hace para emprender la fecha de vencimiento, para emprender, exacto. Ahí debes tener muy claro el tema de tus adquisiciones. La fecha de vencimiento se lleva con el inventario y programas de los productos. Gracias por su consejo. Ah, muchas gracias por el halago. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, recordemos, por favor, leer el caso, ¿sí? Leer el caso. Y ahí hablemos bastante eh, respecto a proveedores. Vamos a profundizar ahí. ¿Sí? Otro punto importante a recordar de nuestras sesiones, el win-to-win. Tenemos que ganar, ganar. Gana el proveedor, gana el cliente. Ganar, ganar. ¿Sí? Bien, le hago entonces el pase a nuestra coordinadora. Les agradezco mucho por la clase. Espero que haya sido de su agrado y que haya podido responder sus dudas. Que tengan una bonita noche y nos estamos viendo el día sábado. ¿Está nuestra coordinadora?